¿Qué onda, mis tíos? ¿Qué cartelera acabamos de terminar de ver? UFC Fight Night Perth, Australia. ¿Qué palizón le acaba de dar Carlos Prates a Jack de la Madalena, mis tíos? Esta es la portada de ahorita. Esto ya lo vas a ver en redes sociales ahorita. Pues muy movido porque fue un tremendo palizón de la pesadilla brasileña. Ahora sí ese mote le queda pero perfecto. Realmente fue una clase de striking. Se impuso Carlos Prates ante Jack de la Madalena. Realmente ni siquiera es el combate que quizás todos pronosticábamos y que teníamos como pues en consideración. El evento, o bueno, la pelea estelar inicia con estas energías muy altas en donde Jack de la Madalena, antes de que toque la campana, los jueces pues iban ya a moler a golpes. Entonces la cartelera venía muy enérgica por los últimos asaltos y por realmente lo que fue el evento. Entonces ya estaba prendida pues la arena. Entonces Jack de la Madalena y Carlos Prates pues le meten todavía esa chispa para que siga encendiéndose el público, y antes de que inicie el combate ya se iban a agarrar a los golpes. Aquí Carlos Prates pues siempre sonriendo, siempre muy calmo, sabe que es parte del show. Al final del día ya están arriba, ya se van a pelear, pero no inventen, mis tíos. Ahorita van a salir muchos highlights referentes a todo lo que está ocurriendo con la pelea, y realmente pues yo no quiero ponerles tanto pues de lo que sucedió, porque pues obviamente el copyright y todo eso pues te bajan el video, y en su momento que salga más información o más videos más del fan o algo así, pues se los subo y les vuelvo a hacer el video un poquito mejor. Pero quiero agarrar como el momento en que acaba de terminar la pelea, y realmente fue un combate en donde Carlos Prates se impuso. Y yo no sé realmente qué ocurrió con Jack de la Madalena, ya que aunque entiendo que Carlos Prates es muy largo y que para que conecte Jack de la Madalena tiene que entrar a esa corta distancia, que es muy difícil. Ian Garry, cuando peleó contra Carlos Prates, pues tenía como esa misma ventaja de Carlos Prates en el sentido de que es igual de alto, y él pegaba desde afuera y se movía y se movía y se movía, y entonces no le dejaba como esa parte hacer a Carlos Prates. Pero realmente yo vi un Jack de la Madalena que no soltaba las manos, y mientras que Carlos Prates se agasajaba completamente de sus rodillas, codos, golpes rectos, patadas. Esa low kick lastimó mucho, o cat kick, ¿no? Que es un poco más abajo, estuvo lastimando. Y Jack de la Madalena realmente yo pienso que tuvo buenos golpes cuando decidió sacarlos, porque realmente muchas veces tenía la oportunidad de tirar una combinación o de él proponer algo, y realmente no lo vimos proponer. Solamente en los primeros rounds soltó algún upper que conectó. O sea, realmente lo que tiraba conectaba, ya que pues tiene esta postura no ortodoxa Carlos Prates de tener las manos abajo, de no hacer como mucha guardia. Prácticamente su guardia es que te va a atacar con unas super rodillas. Esas rodillas estuvieron letales, le abrió la cara con las rodillas por el impacto y por la facilidad que tiene de subir la rodilla a la cabeza. Carlos Prates es muchísimo más alto o bueno, no muchísimo más alto, pero sí es más alto que Jack de la Madalena, de tal forma que pues lograba conectarlo fácilmente. Entonces realmente a mí sí me causó como mucho, pues no sé si decirlo tristeza, el sentido que Jack de la Madalena no pudo hacer nada. Me causó como ese sentimiento de tira algo, porque al final del día ya nada más estaba sirviendo con la cuchara Carlos Prates, y se estaba pues no digo que luciendo, pero ya estaba muy sobrado en el combate. Desde el primer round, cuando sale a pelear Jack de la Madalena con él, creo que empieza a conectar muy bien sus golpes Carlos Prates.
está vacilando, ya está como con una confianza muy excesiva, y eso es malo para el peleador porque puedes cometer errores, y es ahí donde tu esquina o tú mismo tienes que darte cuenta que tienes que capitalizar esos errores. Yo sé que Carlos Prates es muy difícil, pero Jack de la Magdalena realmente no lo vimos tirar golpes. No sé, entiendo la potencia con la que Carlos Prates golpea, pero las veces que Jack intentó o se animó a lanzar algún golpe, realmente fueron conectados. Entonces realmente ahí sí yo no sé cuál era su plan de pelea. Lo pateó, lo golpeó, lo codeó. Lo único que pudo hacer bien Jack de la Magdalena fue intentar lucha. Esta rodilla que se ve aquí, mis tíos, esa rodilla estuvo conectando toda la noche en el cuerpo y en la cara. Entonces, al final del día, Carlos Prates se lleva a un combate relativamente fácil, porque Jack de la Magdalena no impuso algún respeto ni se paró de manos para él. Realmente pensábamos que iba a haber una estrategia muy diferente de Jack de la Magdalena, en donde íbamos a ver un combate de boxeo versus Muay Thai muy reñido, en donde Jack de la Magdalena iba a golpear al cuerpo, iba a entrar, iba a salir, iba a tener ese gran movimiento de cintura que lo caracteriza, y realmente no vimos nada de eso. Yo vi muy sobrado a Carlos Prates, le dio una clase de lo que es striking. Realmente esta actuación que hace, no sé si le va a dar la oportunidad al título, porque pues ya prácticamente están los planes para el título, y él dice al final del evento, cuando le dan el micrófono, que va a estar muy atento porque él quiere hacer el siguiente en la fila para el contendiente al título. Entonces no sabemos si le van a aventar a Michael Morales, porque pensamos, creo que la mayoría estamos en la misma sintonía en que Islam va a ir contra Ian Gary y Michael Morales va a estar como en espera. Este Jack de la Magdalena, que fue campeón, realmente es muy desconocido, no se impuso. Lo termina con las low kick, le lastima la pierna muy fuerte, de tal forma que aquí lo derrumba. En esta imagen que estoy acá al lado, lo derrumba con una low kick, y ya prácticamente se deja vencer Jack de la Magdalena porque ya ni se quiere parar. Entonces el referee le dice a Carlos Prates, pues ya termínalo, ¿no? Y pues Carlos Prates va al suelo a hacerle ground and pound y pues ganar la pelea, ¿no? Entonces eso fue prácticamente lo que fue el combate. Vimos un Jack de la Magdalena que no tenía las capacidades para defender pues nada de lo que traía Carlos Prates, porque no pudo hacer ni su boxeo, ni su distancia, ni poder entrar. Tiró muy pocos golpes. La verdad que la pesadilla brasileña es real, ya lo vimos, es real, es muy real. Carlos Prates, no sé qué tantas oportunidades tenga contra el campeón en el sentido de la lucha, porque vimos que sí, Jack de la Magdalena lo llevó al suelo. Pero mis tíos, realmente fue algo muy bello de ver. Creo que cierra la cartelera espectacularmente. Vimos un Carlos Prates con muchísima violencia, y a un Jack de la Magdalena sin saber cómo defenderse de este abusón. Entonces realmente creo que Carlos Prates se va a llevar el bono por desempeño de la noche, porque realmente lo que hizo fue muy espectacular. Entonces, pues solo eso, mis tíos, ¿no? Solamente eso fue lo que pasó. No queda más que agregar a este video. Ya haremos uno ya cuando salga, pues mejor. Todo lo siguiente. Se lleva la noche Carlos Prates. Pensábamos que esta pelea pues iba a ser como diferente, iba a ser como más reñida, y que iba a estar como más que se iba a ir hasta la decisión. Quizás pensábamos que sí estaba la posibilidad de pues del knockout por Carlos Prates, que sí estaba la posibilidad del knockout por Carlos Prates, porque sabemos que es noqueador, pero no pensábamos que iba a ser tan fácil Jack de la Magdalena, y lo hizo ver brutalmente fácil. Lo pateó, lo codeó.
le metió rodilla en la cara, le metió rodilla en el cuerpo, le hizo gran pound, lo pateó, le destrozó una pierna, le destrozó la cara, no lo dejó entrar. Sí hubo 2 derribos que hizo Jack de la Madalena, pero realmente pues no simbolizaron nada porque no se le veía como que tuviera las grandes habilidades para someter a un Carlos Prates que es cinta morada de Jiu-Jitsu, ¿no? Entonces se veía complicado, se paraba y otra vez empezaba lo mismo. A mí me causó como mucha frustración, mis tíos, les soy sincero, la parte de Jack de la Madalena, en donde no hacía otra cosa más que estar cubierto. Se cubría y se movía, cubría y se movía, y entonces nunca proponía a él el tirar un golpe, y me causa mucho ruido porque cuando llegó a tirar golpes por confianza, por lo que tú quieras, alcanzaban a conectar a Carlos Prates, sí lo conectaban. Entonces creo que esa era la estrategia de si al final del día ibas a pelear, ibas a perder. Si al final del día ibas a perder, ¿por qué no arriesgar un poco más? Yo entiendo que no buscas que te noqueen, ni menos en tu casa, pero realmente te hicieron ver muy mal enfrente de tu público. No digo que te humillaron, pero sí prácticamente pasaron por encima tuyo. Carlos Prates al final del día es muy respetuoso con toda la afición y aparte es muy querido. Obviamente como estaba en casa ajena, pues sí tuvo abucheos y realmente no iba a ser como que le aplaudieran porque el ex campeón o el de casa pues era Jack de la Madalena, pero lo aplastaron, y fue porque también Jack de la Madalena no se animó a tirar golpes. Cuando estaba en corta distancia tiró en su momento un upper que conectó muy duro, hasta le alzó la cara a Carlos Prates, y tuvo momentos que quizás si los hubiese reconocido pudo haberlos capitalizado después. Sé que Carlos Prates es muy difícil y tiene una gran distancia y que es muy difícil entrarle por esas grandes rodillas, esos codos que tiene, pero también el boxeo se caracteriza por eso, por tener una buena guardia, y Jack de la Madalena lo maneja muy bien, maneja bien las 2 guardias. Tiene uno de los cabeceos, a mi juicio, de los mejores, si no es que yo digo que un top 10 de lo que es UFC, en el sentido que tiene un buen striking, y pues aprovechando que Carlos Prates tiene siempre las manos abajo, pues pudo quizás capitalizar esos embates. Pero bueno, mis tíos, eso fue el video de hoy. Realmente gran cartelera, gran pelea de noche, bueno, gran pelea estelar. Realmente a mí me gustó mucho. Vimos que Carlos Prates está dentro de la conversación del título, que era realmente lo que queríamos como saber, si Carlos Prates estaba como en... Pues estaba en la élite. Creo que ya medio lo sabíamos, pero todavía quedaban como algunas dudas por cuando perdió con Ian Gary, y pensábamos que pues no era esta persona quizás que podría estar ahí, y lo veíamos como el más débil de todos los pesos welter, porque pues hay muchos que saben o tienen mucha lucha, y Carlos Prates se ha distinguido por el striking, y a través del tiempo de UFC nos hemos dado cuenta que cuando está un striker versus un grappler o un wrestler, a veces se pone se pone como mejor el juego del wrestler, ¿no? O sea, siempre cuando vemos un luchador versus un striker, casi siempre el que se lleva la batalla es el luchador, porque al final del día lo lleva al suelo y lo domina, lo cansa. Entonces el poder de knockout va disminuyendo a través de que pasan los rounds, de tal forma que siempre el luchador, por lo que hemos visto en las peleas que ha hecho UFC, pues casi siempre saca la mejor parte, mis tíos. Entonces pensábamos que Carlos Prates por eso mismo era como el más débil, pero creo que no necesita tanta lucha con esos golpes tan fuertes, energéticos que trae. Creo que esa parte de que fuma y toma, si lo termina de dejar, que prácticamente es parte como de su personalidad y por lo que nos gusta, pero ya en este deporte de élite, si lo termina de dejar, no, hombre, mis tíos, a mí me gustaría ver una pelea entre Carlos Prates y Michael Morales, en el sentido de como va a ser Ian Gary versus Michael Morales. Pienso que necesitan ellos pelear, porque si gana Islam va a ser muy tardado el esperar
a ver qué va a pasar con Islam, si va a pelear contra Ilia Topuria, si no se le atraviesa nuevamente el Ramadán, como muchas situaciones que sabemos que son alrededor de este peleador que es Islam Makhachev. Pero si gana Ian Gary, creo que va a estar muy bueno una revancha con Carlos Prates y Michael Morales también. Creo que los dos son grandes strikers. Ahí veo un poco de ventaja en cuestión de Michael Morales por la grande que es y que trae también mucha lucha. Entonces, realmente nos dejó o vemos hoy en día a Carlos Prates en un nivel más alto del que ya conocíamos. Creo que se preparó muy bien, tuvo un gran campamento. Creo que no subestimó a Jack de la Magdalena como nosotros tampoco lo habíamos subestimado en las previas, diciendo que él iba a ser como, o que esta pelea podía ser para los dos. Entonces bajo esa presión creo que se preparó demasiado y dio un espectáculo, mis tíos, que si tienes la oportunidad de volver a ver la pelea o si no la has visto, de todas maneras ya en las redes sociales va a haber muchos highlights, pero avíntatela para que veas la superioridad que mostró Carlos Prates y que se mete a las conversaciones por el título. Quizás sí una pelea extra para no mantenerse inactivo. Realmente les comento, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar debido a que Islam Makhachev de por sí no es una persona muy activa y aparte tiene como este beef con Ilia Topuria y todo el público quiere ver esa pelea. No sabemos muy bien si va a ganarle a Ian Gary, que a mi juicio va a ser la persona que va a ser el contendiente, pero realmente no sé, todavía no se publica oficial que ese va a ser, porque también Michael Morales está dentro de la conversación. Quizás también le puedan aventar a Michael Morales y veamos una revancha entre Ian Machado Gary versus Carlos Prates. Sería muy entretenida de ver. Creo que al final de ese encuentro con Ian Machado Gary, Carlos Prates empezó a encontrar su espacio y casi lo noquea, que muchos dicen que si esa pelea se hubiese ido a los 5 rounds, Carlos Prates pudiese haber noqueado a Ian Gary. La verdad es que eso ya es cuento de no saber, porque realmente el encuentro fue a 3 rounds y los 3 rounds se los llevó Ian Machado Gary, por eso está en la posición número 2 y por eso se está pensando que él va a ser el contendiente número 1, bueno, que es el próximo a pelear con el campeón de la división, mis tíos. Pero bueno, para no hacer ya más largo este video, aquí les dejo esta pequeña reseña de lo que ocupó, de lo que pasó hace rato en Perth, Australia, en UFC Fight Night, y nos vemos.